Cordial saludo, mi nombre es Alexandra Morales Muñoz, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. A continuación presento una exposición sobre psicología y pedagogía para la asignatura de psicogénesis y aprendizaje significativo. Esta presentación ha sido desarrollada bajo la tutoría del Dr. Luis Israel Ledesma Maya. La basaremos en la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Para diversos autores de la psicología, entre ellos Jean Piaget, la educación y el desarrollo infantil constituyen un campo de estudio central. Jean Piaget dedicó su vida a investigar cómo los niños construyen conocimiento y cómo va evolucionando su forma de pensar a medida que crecen. En los capítulos 2 y 10 del libro Psicología y Pedagogía 2001, plantea que el aprendizaje no debe centrarse en transmitir información ya elaborada, sino en ofrecer oportunidades para que el niño la reconstruya de manera activa a partir de su propia experiencia y razonamiento. Pero, ¿quién es Jean Piaget? Jean Piaget fue un psicólogo y epistemólogo suizo que vivió entre 1896 y 1980. Dedicó su vida a estudiar cómo se desarrolla el pensamiento de los niños y cómo evoluciona su forma de pensar a medida que crecen. Sus investigaciones lo llevaron a formular la teoría de los estadios del desarrollo cognitivo, explicando cómo el pensamiento infantil avanza paso a paso. Gracias a sus aportes, ejerció una influencia profunda en la educación moderna y en la psicología infantil contemporánea. La pregunta central sería entonces, ¿cómo construyen los niños su conocimiento? La idea central de Jean Piaget es que aprender no significa recibir información ya preparada. Por el contrario, aprender significa descubrirla por sí mismo, reconstruirla activamente y comprenderla a través de la propia experiencia. Esta es la premisa fundamental que sustenta toda su teoría y que contrasta radicalmente con los enfoques educativos tradicionales. ¿Cómo aprenden los niños? En el capítulo 2 de Psicología y Pedagogía, titulado Formación de la Inteligencia, Piaget explica que los niños no aprenden simplemente escuchando o repitiendo la información. Aprenden actuando y transformando la realidad que los rodea. Conocer significa asimilar lo real a estructuras mentales que ellos mismos construyen. Los niños integran lo nuevo con lo que ya saben, creando así sus propias estructuras del conocimiento. Ahora bien, ¿qué son los estadios del desarrollo cognitivo? Jean Piaget describe que el pensamiento de los niños se desarrolla a través de 4 estadios principales. El primero es la etapa sensoriomotora, de 0 a 2 años, donde aprenden mediante los sentidos y el movimiento. Luego, la etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años, donde aparecen el lenguaje y el juego simbólico. Después viene la etapa de operaciones concretas, que va desde los 7 a los 11 años, donde los niños ya pueden usar la lógica de objetos reales. Finalmente, la etapa de operaciones formales, desde los 11 años en adelante, donde son capaces de pensar de forma abstracta y formular hipótesis. El pensamiento infantil evoluciona paso a paso a través de la acción y de la experiencia. Piaget 2001. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que realmente influyen en el desarrollo? El desarrollo del niño no depende solamente de la edad o de la madurez biológica. Piaget señala que intervienen múltiples factores como la maduración biológica, el ejercicio y la acción personal del niño, la experiencia adquirida, la interacción social y el lenguaje. El equilibrio entre todos estos factores es lo que permite que el aprendizaje sea real, que el aprendizaje real no sea simplemente repetir, sino reconstruir activamente el conocimiento. Ahora bien, en el capítulo 10, dedicado a principios de educación, Piaget diferencia claramente 2 enfoques. La educación tradicional, que obliga a repetir, que los estudiantes repitan y memoricen, a que el maestro transmite información de forma pasiva y los estudiantes permanecen en una actitud receptiva. La nueva educación, por el contrario, fomenta la participación
respeta los intereses propios del niño, el maestro actúa como guía y motivador y el estudiante se involucra en actividades constructivas. En los procesos fundamentales del aprendizaje, un aspecto clave es que aprender implica dos procesos fundamentales que funcionan en equilibrio: la asimilación y la acomodación. La asimilación ocurre cuando incorporamos nueva información a lo que ya sabemos, transformando lo externo para integrarlo a nuestras estructuras mentales ya existentes. Y la acomodación sucede cuando cambian nuestras ideas de estructuras mentales para adaptarnos a lo nuevo, modificando nuestros esquemas previos ante información novedosa. Aprender significa lograr un equilibrio efectivo entre ambos procesos. Y el papel del juego, ¿cómo se puede traer a colación? Según Piaget, el juego es la forma más natural en que los niños aprenden. A través del juego, los niños pueden asimilar la realidad de su propia actividad y construir conocimiento de manera espontánea. El juego permite que ejerciten funciones mentales y sociales y les ayuda a hacer la transición entre el juego libre hacia el trabajo escolar. En los métodos activos actuales, el juego funciona como un puente indispensable en toda la construcción del conocimiento infantil. Piaget nos enseña que el pensamiento del niño tiene características específicas que debemos reconocer. Es más práctico que reflexivo, por lo que los niños comprenden mejor a través de la acción directa, utiliza ideas poco organizadas, no sigue una lógica formal rigurosa como la del adulto. Además es egocéntrico, es decir, ve el mundo principalmente desde sus propias perspectivas. El razonamiento formal aparece recién entre los 10 y los 12 años, como se decía ahorita en los estadios cognitivos. Por estas razones, la enseñanza debe adaptarse a la etapa mental específica en la que se encuentra el niño. Ahora bien, la experiencia física y la lógico-matemática. Piaget distingue dos tipos de experiencia que son indispensables para el desarrollo intelectual. La experiencia física consiste en actuar sobre los objetos y descubrir sus propiedades mediante la abstracción derivada de los objetos mismos. Por ejemplo, sopesar cosas para comparar el peso y el tamaño. Y la experiencia lógico-matemática implica actuar sobre objetos, pero descubriendo propiedades de las acciones mismas, no de los objetos, como cuando un niño descubre que la suma es independiente del orden en que se sumen los números. Ambas formas de experiencia son complementarias e indispensables. ¿Cuál es la conexión que existe entre el capítulo 2 y el capítulo 10 del libro que se está tratando en esta exposición? Existe una conexión directa entre ambos capítulos. El capítulo 2 responde a la pregunta ¿cómo piensa el niño?, explicando la formación de la inteligencia y el desarrollo del pensamiento operatorio. El capítulo 10 responde a cómo enseñar, estableciendo los principios de educación que respetan el pensamiento infantil. Comprender la estructura mental del niño, como explica Piaget en el capítulo 2, es la base fundamental para decidir cómo enseñar adecuadamente, tal como se desarrolla en el capítulo 10. ¿Cuáles son las recomendaciones para la educación? Derivado de su teoría, Piaget plantea recomendaciones concretas para la educación. La escuela debe respetar el ritmo natural de cada etapa de desarrollo, proponer experiencias activas y significativas, fomentar que tengan sentido para el niño, fomentar la cooperación social entre estudiantes, promover el pensamiento propio y la creatividad, adaptar la enseñanza a la etapa mental actual del niño y guiar y acompañar el proceso en lugar de imponer información de forma directiva. ¿Cuáles son las conclusiones después de hacer el estudio de toda esa teoría piagetiana? El aprendizaje es un proceso activo donde el niño construye su conocimiento según su etapa de desarrollo. La enseñanza debe ser adaptativa, usando estrategias motivadoras y participativas que respondan a las estructuras mentales propias de cada estadio. El maestro es guía y acompañante que fomenta autonomía, pensamiento crítico y creatividad, en lugar de ser un simple transmisor pasivo de información, respetando el ritmo del desarrollo e integrando juego, exploración y motivación. Los estudiantes avanzan